Hola, bienvenidos. Hoy vamos a hablar de trabajo y energía. Habitualmente cuando nosotros nos referimos al trabajo, estamos hablando de toda aquella actividad que nos demanda un desgaste ya sea físico o mental, o también aquellas actividades que hacemos a cambio de un salario. En física, el concepto de trabajo tiene un significado un tanto distinto y mucho más concreto. Eh, para la física, el trabajo es todo aquello que se produce cuando aplicamos una fuerza sobre un cuerpo y el punto de aplicación de esta fuerza se desplaza, es decir, nosotros ejercemos una fuerza sobre un cuerpo u objeto y este cuerpo se mueve de un lugar a otro, se produce un desplazamiento. Por ejemplo, vemos acá esta persona que está cortando el césped, está aplicando una fuerza sobre la máquina cortadora y a medida que él va aplicando la fuerza, se va desplazando, ¿sí? Y va cortando el pasto. En este segundo ejemplo, esta persona que está levantando una caja del suelo aplica una fuerza hacia arriba, ¿sí? El punto de aplicación estaría acá donde están sus manos y vemos cómo el punto de aplicación de esa fuerza se va desplazando junto con la caja. O bueno, acá hay otro ejemplo parecido al de la cortadora, esta persona que está empujando esta carreta con una carga encima. Por ejemplo, cuando empujamos un auto también estamos realizando un trabajo porque aplicamos una fuerza sobre ese auto y provocamos el desplazamiento del mismo. Cuanto más pesado sea este auto, mayor va a ser la fuerza que tenemos que aplicar y mayor es el trabajo también que nosotros realizamos. Por otro lado, cuanto mayor es la distancia que nosotros empujamos este auto o cualquier otro objeto, también mayor va a ser el trabajo que tenemos que realizar. Entonces, ese trabajo va a depender de la fuerza y de la distancia en que se desplace esa fuerza. Como dije recién, el trabajo es directamente proporcional a la fuerza aplicada y a la distancia recorrida. Si lo expresamos en términos matemáticos, en forma de ecuación, trabajo es igual, W de work, es igual a fuerza por distancia. ¿Sí? Esta fórmula es válida cuando la fuerza aplicada tiene la misma dirección que el desplazamiento. Por ejemplo, en el caso del hombre que levantaba la caja que vimos en las diapositivas anteriores, o cuando empujamos un vehículo. Las unidades de trabajo en el sistema internacional es el joule. Un joule es igual a un newton, que es la unidad de fuerza, por metro, que es la unidad de distancia. Si lo hacemos con las expresiones abreviadas, un J de Joule es igual a una N de Newton por M de metros. ¿Qué sucede en el caso en que la fuerza aplicada no coincida con la del desplazamiento? Como en el caso de la persona que estaba cortando el pasto o el hombre que empujaba la carreta que vimos en unas diapositivas anteriores. Cuando yo aplico una fuerza que no tiene la misma dirección que el desplazamiento, ¿sí? Acá la fuerza tiene esta dirección, el desplazamiento es hacia allá. Esta fuerza está formando un ángulo con la dirección del desplazamiento, ¿sí? Entonces,
En esta situación tengo que descomponer esa fuerza y la que va a ejercer un trabajo es la componente de la fuerza, en este caso F2, que tiene la dirección del desplazamiento, ¿sí? La fuerza que es perpendicular al desplazamiento no ejerce trabajo. Si la fuerza y el desplazamiento poseen direcciones diferentes, solo trabaja la componente de la fuerza que tiene la dirección del desplazamiento. Esto es, expresado en términos matemáticos, W de trabajo igual a la fuerza por el coseno del ángulo que forma esa fuerza con la dirección del desplazamiento por la distancia recorrida. ¿Qué sucede en el caso de que la fuerza que actúa o alguno de sus componentes tiene sentido contrario al del desplazamiento? En este caso, el trabajo es negativo. ¿Por qué? Porque el coseno de ese ángulo va a ser negativo, ¿sí? Menor a 0. Un ejemplo de estas fuerzas es la fuerza de frenado cuando se desacelera un objeto, ¿sí? Esta fuerza tiene el sentido opuesto al desplazamiento. El ángulo sería este caso, ¿sí? El desplazamiento es hacia allá, la fuerza de frenado actúa en el sentido opuesto. Entonces estaría formando un ángulo de 180 grados con el desplazamiento, y como el coseno de 180 es menos 1, entonces el trabajo, que es igual a la fuerza por el coseno del ángulo por la distancia, va a ser menor a 0, o sea, va a ser negativo. ¿Y qué sucede en el caso de que no haya desplazamiento? Por ejemplo, acá tenemos una persona haciendo o ejerciendo una fuerza sobre esta caja, pero como hay otra persona que está apoyando y impidiendo que se mueva este objeto, el desplazamiento es nulo. Bueno, en este caso no se efectúa trabajo, ¿sí? Si no hay desplazamiento, no hay trabajo. El trabajo es igual a 0. ¿Por qué? Porque si trabajo es fuerza por distancia y la distancia es 0, todo un número multiplicado por 0 da 0. Bueno, vamos a ver un ejemplo. Este ejercicio dice, una estudiante sostiene un libro de texto de psicología que tiene una masa de 1,5 kilogramos afuera de una ventana del segundo piso de su dormitorio, hasta que su brazo se cansa y entonces suelta el libro. ¿Cuánto trabajo efectúa el estudiante sobre el libro por el simple hecho de sostenerlo fuera de su ventana? B. ¿Cuánto trabajo efectúa la fuerza de gravedad durante el tiempo en que el libro cae 3 metros? Bueno, anotamos, siempre que hacemos el ejercicio, anotamos los datos. La velocidad inicial es 0 porque el libro estaba en reposo. La distancia que va a recorrer ese libro hasta el suelo es 3 metros y la masa es de 1,5 kilogramos. En el punto A me pregunta cuánto trabajo efectúa el estudiante sobre el libro por el simple hecho de sostenerlo fuera de la ventana. Bueno, aunque el estudiante haga fuerza y se canse para sostener ese libro, no va a ejercer un trabajo porque el libro no se va a desplazar, ¿sí? Como vimos antes, trabajo es igual a fuerza por distancia. Como la distancia es 0, el trabajo realizado es 0. Si no hay desplazamiento, no hay trabajo. En el punto B nos pregunta cuánto trabajo efectúa la fuerza de gravedad durante el tiempo en que el libro cae 3 metros. Bueno, mientras el libro está cayendo,
la única fuerza que actúa sobre el libro es la gravedad, ¿sí? Siempre y cuando despreciemos la fuerza de resistencia que ejerce el aire. Vamos a contemplar solo la fuerza de gravedad. Y esta fuerza es igual al peso que tiene el libro, ¿sí? Entonces, la fuerza va a ser igual al peso del libro y esto es igual a masa por la aceleración de la gravedad. Como el desplazamiento es en la misma dirección que actúa la fuerza, o sea, ambos apuntan hacia abajo, la fórmula que vamos a aplicar es trabajo igual a fuerza por distancia, ¿sí? Habíamos dicho que la fuerza es el peso y que el peso es igual a masa por la aceleración de la gravedad. Entonces, reemplazamos con los datos de masa, de aceleración de la gravedad y distancia recorrida y nos da que la gravedad ejerce un trabajo de 44 joules. Otro concepto que está íntimamente relacionado con el trabajo es la energía cinética. Podemos describir a la energía como aquella cantidad que poseen los objetos o sistemas que les permite ejercer una fuerza y realizar un trabajo sobre otro cuerpo o sistema. Es decir, es la capacidad para efectuar un trabajo. El trabajo que realizamos o que realizan todas las fuerzas externas sobre un cuerpo se relaciona con el desplazamiento de este cuerpo, pero también está relacionado con los cambios que se producen en la rapidez o velocidad de este cuerpo. O sea, se van a efectuar cambios en la energía cinética del cuerpo. Como en el ejemplo anterior del libro, ¿sí? Que estaba inicialmente en reposo y por el trabajo ejercido por la fuerza de gravedad, pasó del reposo al movimiento, hubo un cambio en la energía cinética de ese libro. En términos matemáticos, la energía cinética es igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. La unidad del sistema internacional para la energía cinética también es el joule, igual que para el trabajo. El teorema del trabajo y la energía, vamos a ver ahora, que este teorema lo que hace es relacionar el trabajo efectuado sobre un objeto con el cambio de energía cinética que se produce en el objeto, ¿sí? El trabajo neto efectuado sobre el objeto por todas las fuerzas que actúan sobre él es igual al cambio en la energía cinética del cuerpo. Matemáticamente, W o work es igual a delta E de energía cinética, ¿sí? Delta es variación de energía cinética, o sea que el trabajo es igual a la variación de la energía cinética. Esta variación de la energía cinética es igual a la energía cinética final del objeto menos la energía cinética inicial del objeto, ¿sí? Reemplazando cada una de las energías cinéticas por su expresión matemática, nos queda que el trabajo es igual a 1/2 por la masa por la velocidad final al cuadrado menos 1/2 por la masa por la velocidad inicial al cuadrado. Vamos a verlo en un ejemplo. En este ejemplo tenemos una jugadora que empuja un disco de 0,25 kilogramos que inicialmente está en reposo, de manera que una fuerza horizontal constante de 6 newtons actúa sobre él durante una distancia de 0,5 metros. Despreciaremos la fricción, ¿sí? Y nos pregunta, ¿qué energía cinética y velocidad tiene el disco cuando se deja de aplicar la fuerza? O sea, me está
preguntando por la velocidad final, ¿sí? La velocidad inicial, como el disco estaba en reposo, me dice el ejercicio, es 0, ¿sí? Entonces empujo el disco, ejerzo una fuerza, se traslada una distancia y me pide cuál es la velocidad final en este punto. Y en el punto B, bueno, me pregunta cuánto trabajo se requerirá para detener el disco. Anotamos todos los datos conocidos que tenemos. Y bueno, empezamos con la resolución. Como no conocemos la velocidad final, me pedía la energía cinética y yo para calcular la energía cinética necesito conocer la velocidad. Primero voy a tener que aplicar el teorema del trabajo y la energía. Perdón. Con los datos que tengo, yo sé que trabajo. ¿Por qué aplico el trabajo y la energía? Porque yo sé que el teorema del trabajo y energía, pues yo sé que el trabajo es igual a la variación de energía cinética, ¿sí? Entonces ya ahí encuentro con mis datos cómo acercarme a lo que me está pidiendo. Calculo el trabajo. Tengo una fuerza de 6 newtons y un desplazamiento de 0,5 metros. Esto me da que se efectúa un trabajo de 3 joules. El trabajo es positivo porque la fuerza aplicada tiene el mismo sentido que el desplazamiento. Bueno, como les dije recién, sé que el trabajo es igual a la variación de energía cinética, esto es igual a la energía cinética final menos la energía cinética inicial, ¿sí? Eso nos dice el teorema del trabajo y la energía. Yo sé que el disco parte del reposo, entonces la velocidad inicial es 0. Entonces, si la velocidad inicial es 0, la energía cinética inicial es 0. ¿Por qué? Porque si yo reemplazo velocidad inicial en la fórmula de energía cinética, todo este producto me va a dar 0. Entonces, el trabajo va a ser igual a la energía cinética final, ¿sí? Volvamos acá. Trabajo igual a esta diferencia. Si esto es 0, trabajo es igual a esto. Y habíamos calculado en el punto anterior que el trabajo era de 3 joules, entonces la energía cinética final es de 3 joules. Para calcular la velocidad tengo que usar la expresión matemática de la energía cinética y despejar de acá la velocidad. Entonces, si hacemos los despejes, me queda que la velocidad final es igual a la raíz cuadrada de 2 por la energía cinética final dividido la masa. Reemplazando con los valores que nos da el ejercicio, vamos a tener que la velocidad final es de 4,9 metros sobre segundo. Bueno, en el punto B, que me pedía cuál es el trabajo requerido para detener el disco, ¿sí? Acá lo que tenemos que saber es que nosotros lo que tenemos que aportarle a ese disco para frenarlo es una cantidad de energía que va a ser igual a la energía cinética que tiene este tejo, ¿sí? Bueno, o sea, en principio, si la energía cinética tenía el tejo es de 3 joules, yo tengo que realizar un trabajo de 3 joules que va a tener un signo negativo porque va a ser esa fuerza que ejerce ese trabajo, va a tener el sentido contrario al desplazamiento. Si quisiera hacer la confirmación de esto, ¿sí? Puedo hacer los cálculos, haciendo los cálculos anteriores al revés. En este caso, el tejo viene moviéndose con una velocidad de 4,9 metros sobre segundo y yo quiero detenerlo, entonces en este caso la velocidad final va a ser 0.
Entonces, planteo el teorema del trabajo y la energía. El trabajo es igual a la variación de energía cinética, o sea que es igual a la energía cinética final menos la energía cinética inicial. Como la energía cinética final en este caso va a ser 0, porque la velocidad final es 0, el trabajo va a ser igual, si vemos acá, si esto es 0, va a ser igual a menos la energía cinética inicial. Entonces, trabajo igual a menos 1/2 de la masa por la velocidad inicial al cuadrado, reemplazando con los datos, me queda que el trabajo es igual a 3 joules con signo negativo. Por lo que les dije antes, porque la fuerza ejercida es contraria al desplazamiento del tejo. Bueno, y eso es todo. Les dejo estas actividades para que resuelvan. Hasta la próxima.